Hola mis hermanos, qué gusto saludarles a través de este medio. Es un privilegio que nos podamos reunir, aunque sea de esta manera virtual. Mientras le pedimos al Señor de que nos podamos reunir ya de manera presencial y que retomemos nuestras reuniones presenciales. Antes de continuar nuestro tiempo, quiero compartir contigo los siguientes anuncios. Mientras también abres tu Biblia en Hebreos 12 del 25 al 29. El jueves pasado inició un taller muy especial, muy hermoso para las hermanas. Estamos muy agradecidos con el Señor y emocionados por esta oportunidad de ver cómo Dios da más fruto en ustedes a través de la palabra de Dios. Entonces les animo a que puedan reservar el siguiente tiempo para su segunda reunión el próximo jueves a las 18:30. De igual manera, estamos agradecidos por la oportunidad que tienen muchos hermanos en la fuente de crecer a través de los institutos. De igual manera, clamamos al Señor por los frutos de estudiar la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Que estemos orando por quienes participan y también por las personas que están preparando el mensaje. Que ellos puedan comunicar fielmente la palabra de Dios, que puedan vivir la palabra de Dios, que puedan mostrar la palabra de Dios como única fuente autoritativa para ellos y para nosotros quienes estamos estudiando. De la misma manera, quiero pedirte que estés atento a los anuncios para conocer detalles relacionados a la reunión de la siguiente semana. Entonces hoy nos encontramos en la última amonestación del autor de Hebreos. Recordemos, el autor de Hebreos quiere que ninguno de sus hermanos se pierda, sino que todos lleguen a la salvación. Y una manera de hacerlo ha sido a través de amonestaciones. Estamos en el capítulo 12, del 25 al 29, y vamos a ver esta última amonestación que el autor hace a sus hermanos, esperando que el Señor nos permita ver que esa amonestación también es para cada uno de nosotros. Y antes de ir al texto, quiero recordar dos cosas: lo que vimos la semana pasada y lo que el autor nos ha hablado acerca de Cristo en un resumen de todo el capítulo. Vimos que Dios habló a su pueblo a través del monte Sinaí. Y aunque vieron algo espectacular allí, vieron no solamente allí, sino anteriormente muchos milagros y prodigios acerca de lo que Dios es y cómo Dios los había llevado para mostrarles un mejor lugar, inclusive. Dios les habló a través de este monte Sinaí y ellos quedaron espantados y vieron ahí la ley que fue entregada por Dios. Sin embargo, a pesar de que fue algo espectacular y al mismo tiempo para ellos terrorífico, los israelitas se ven ahora motivados y a través de la obra de Cristo Jesús abandonar ese pacto y las obras de ese pacto, porque ahora tenemos un mejor pacto, porque Jesús ha venido y este pacto ahora es mejor. Entonces el autor ha hablado tanto acerca de Cristo, quien es el mediador de este nuevo pacto, de este mejor pacto. Ha exaltado tanto a Cristo. Jesús dice que Dios nos ha hablado ahora a través de su Hijo. Antes habló a través de los profetas, pero en última instancia a través de su Hijo, que Jesús es un mejor mediador. Y Él promete llevar a todos sus hermanos a la gloria, de que Cristo es el resplandor mismo de la gloria de Dios, la misma imagen de su sustancia, dice ahí. Dice que Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra y que siendo el Hijo eterno de Dios, bajó al mundo, se humilló, nació de una virgen, soportó todas las tentaciones humanas con excepción de que lo hizo de manera perfecta. Él nunca pecó. De esa manera pudo ofrecerse como un cordero sin mancha, sin pecado, recibiendo todo el castigo que tú y yo merecemos en la cruz. Entregó su vida, murió en la cruz, pero no se quedó allí porque resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros, por ti, por mí, para garantizar que lleguemos también a la gloria. Y así inicia el autor, diciendo que nos ha hablado acerca a través de Cristo Jesús, quien es superior a todas las cosas, quien está por encima de todas las cosas. Dios nos habla hoy a través de Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con su voz cuando abrimos la palabra de Dios? ¿Qué vamos a hacer con su voz cuando escuchamos hoy la palabra de Dios? Y ese es el mensaje de Dios para nosotros el día de hoy.
Entonces veamos lo que dice el texto en Hebreos 12 del 25 al 29. Dice allí, y te pido que me acompañes, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre, venimos a ti con un corazón que reconoce que necesitamos de tu ayuda para aprender, para entender tu palabra. Ayúdanos en este tiempo, Señor, para que nuestro corazón pueda entender, pueda escuchar el día de hoy lo que dice tu palabra y asimismo nos capacites a través de tu Espíritu Santo para ponerla por obra en nuestras vidas, para que podamos vivir esa palabra de manera práctica. Gracias por tu palabra en esta tarde. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera preguntarte si has tenido momentos en tu vida donde alguien insistió en que tenías que poner atención a ciertas cosas, que te advirtió de tantas maneras y simplemente tú no escuchaste y escogiste hacer las cosas a tu modo. Y tal vez luego más tarde paras y autorreflexionas y dices, ¿por qué no le hice caso? ¿Por qué yo no le escuché? Creo que cuando somos niños tenemos tantas advertencias por parte de nuestros padres que conocen de mejor manera qué es lo que va a pasar y qué es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces también decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Y el autor de Hebreos quiere hacernos ver de alguna manera de que nosotros necesitamos escuchar lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque tal vez, así como cuando tú reflexionaste y dijiste, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no puse atención a esa advertencia? O tal vez debía haber puesto más atención y debía haber escuchado, porque tal vez no estaría viviendo lo que estoy viviendo hoy por no haber escuchado. Tal vez puede sonar de una manera diferente, no escuché y ahora tengo esto. O sea, hice tantos esfuerzos por esto, te das cuenta que no fue algo inteligente el no haber escuchado. Y eso es lo que el autor está diciendo. De alguna manera me recuerda esto el ejemplo de la palabra de Dios cuando Noé estaba construyendo el arca. Les estaba advirtiendo a todos ellos de que va a venir un diluvio, que sus vidas van a perecer, pero ninguno de ellos creció. Pero cuando se cerraron las puertas, llovió, todos estaban gritando, ahora te creemos. ¿Qué pasaría en la mente de ellos, verdad? ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no escuché a Dios que estaba hablando a través de su siervo Noé en ese tiempo? Pero ahora Dios nos ha hablado a través de Jesucristo, que es lo mejor. Entonces no cerremos nuestros oídos, sino que más bien le pidamos a Dios de que podamos escuchar hoy y obedecer hoy a la palabra de Dios. El autor de Hebreos quiere, como dije, que ninguno de sus hermanos se pierda, sino que cada uno de ellos finalice la carrera de la fe. Les ha hecho tantas advertencias y tantas exhortaciones con el ánimo de que desde todo ángulo, desde todo punto de vista puedan ver a Cristo como superior y puedan, como dice el autor, poner sus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Porque hay un riesgo que pueden hacer de no escuchar la voz de Dios el día de hoy. Pueden hacer una raíz de incredulidad en tu corazón, de decir, lo voy a pensar. Y luego puede crecer y cada día peor de tal manera que simplemente quedas a un lado. Tal vez dices tú, mira, yo soy cristiano, no necesito escuchar este tipo de advertencias.
La pregunta es, ¿cómo sabemos si soy cristiano? ¿Cómo sé si soy cristiano? Y la respuesta es, no por lo que hice ayer o por la decisión que tomé ayer, sino cómo estoy viviendo hoy la palabra de Dios. Y hoy estoy creyéndole a Cristo y lo que Dios nos está diciendo. Y el día de hoy nos presenta una advertencia a través de la palabra de Dios, de que debemos escuchar hoy su palabra. Y no solamente el hecho de no escuchar la palabra de Dios, no solamente estás desechando el mensaje, sino que también estás desechando a la persona que habla, que es Dios mismo a través de Cristo Jesús. Entonces ahora nos presenta esta última exhortación y nos anima a escuchar la voz de Dios desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista negativo, desde un punto de vista de qué es lo que va a pasar, desde un punto de vista de que no debemos desechar la voz de Dios, y desde un punto de vista positivo de lo que Dios va a hacer y cómo nuestro corazón debe estar agradecido con Dios. Mientras tanto, Él nos dibuja un poco lo que será el reino inconmovible de Dios. Entonces veamos nuestro primer punto, una advertencia desde el punto de vista negativo. Mira lo hermoso y grande que representa ir al monte Sion, a Cristo. Mira lo hermoso que es este mensaje. Dios, como vimos la semana anterior, toma muy en serio su santidad y presentó la sangre de su Hijo unigénito, Cristo Jesús. Esa sangre que habla mejor que la sangre de Abel, esa sangre que clama cuando nosotros pecamos por perdón para nosotros. No la ignoremos, no la ignoremos. Y esa es la exhortación con la que inicia el autor en el versículo 25. Dice ahí, mirad que no desechéis al que habla, que no ignoremos a aquel que está hablando. Y cuando él presenta esta frase, observamos que está en tiempo presente. Es Dios quien está hablando hoy. Que no desechemos a Jesucristo a través de quien Dios está hablando. Entonces aquí vemos que quien está hablando es Cristo Jesús. ¿Recuerdan cómo inició el libro de Hebreos en el capítulo 1? Quisiera leerles a ustedes. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los posteros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos ha hablado a nosotros a través de su Hijo, nos ha hablado por el Hijo. Esta frase, como decía, mirad que no desechéis al que habla, el autor la pone en presente y es muy interesante porque Dios habla a nuestro corazón hoy. Dios habla a nuestro corazón hoy y también el hecho de que desechemos podría ser una acción que hacemos por hoy. Y más vale que nos aseguremos de que estamos escuchando hoy la palabra de Dios, lo que Dios nos quiere decir. Porque una acción contraria, la acción contraria, también en tiempo presente es desechar a Cristo hoy. Luego continúa diciendo, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonesta en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. El autor siempre ha hablado en sus ejemplos de menor a mayor. Ponía un ejemplo, por ejemplo, de Moisés, que era un mediador. Pero hay un mejor mediador que es Cristo Jesús. Después Él se convierte el único mediador con la capacidad de estar todo el tiempo en el lugar santísimo, sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y Él dice ahora, si ellos no escaparon, muchos menos nosotros, porque la voz que habló en ese monte físico es mucho mayor que la voz que habla ahora desde los cielos. La larga es la misma voz, pero antes desde un monte, ahora desde los cielos. Y no estamos hablando del lugar físico como los cielos, sino el lugar de la morada eterna de Dios. La voz de quien habla hoy es mucho mayor, por eso es mayor también si nosotros desechamos a Cristo. Es un mensaje superior al que recibieron los israelitas. Ahora Dios nos ha mostrado todo su plan a través de la palabra de Dios, y ha cumplido el plan a través de su Hijo, de menor a mayor. Entonces, ¿cuánto mayor
castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, dice Hebreos 10:29. Realmente es indecible, ni siquiera podemos imaginar cuánto mayor será el castigo. Así que si queremos nosotros honrar a Dios, debemos prestar atención al mensaje que Dios está hablando a través de su palabra todos los días, hoy. Entonces, que ni siquiera se nos ocurra pensar, por ejemplo, que bajo el nuevo pacto las advertencias ya no importan tanto porque todo es gracia ahora. El autor nos está diciendo que anteriormente era menor y ahora es mucho mayor si nosotros desechamos a quienes está hablando, a través de quien Dios está hablando. Más bien dice, no, cuidado, mira lo que está diciendo el autor. Si Dios responsabilizó a la gente del antiguo pacto por desechar las advertencias que Dios entregó, mucho más ahora que el Evangelio está en claro. Y no solo eso, ¿cómo crees que será el castigo de rechazar a Cristo? El autor ya hizo esa pregunta y de alguna manera es indecible, no podemos imaginar, porque estamos pisoteando al Hijo de Dios, pisoteando la sangre del Cordero, la sangre de Cristo Jesús. A veces creemos que, como los israelitas vieron milagros, prodigios, la voz de Dios audible que les daba terror, que pasen cosas sobrenaturales y entonces creerle a Dios. Pero a veces pensamos y decimos, eso nos va a ayudar. Pero para esa forma de pensar, la palabra de Dios nos muestra un contraejemplo. El autor en el texto hace referencia a este versículo. El pueblo de Israel escuchó a Dios directamente en el monte Sinaí. Ellos vieron prodigios, milagros. Sin embargo, algunos mostraron incredulidad en su corazón y rechazaron y murieron. Mucho más nosotros y ahora que sabemos que Dios nos ha hablado a través de su Hijo Cristo Jesús y a quien constituyó heredero de todas las cosas y luego nosotros desechamos ese mensaje. La aplicación de este texto en nuestras vidas es muy fácil, hermanos. Dice, escucha lo que Dios está diciendo hoy. Y la pregunta otra vez es ¿a qué montaña tú te estás dirigiendo? ¿A cuál estás apuntando? ¿A cuál te estás acercando? ¿Te estás acercando a la montaña de tus propias obras, de tu propia autojusticia? ¿Te estás evaluando a ti mismo y diciendo soy una buena persona? ¿A tus propias maneras de guardar inclusive la ley de Dios y minimizar tal vez sin darte cuenta lo que es la santidad de Dios? Pero sí, debemos ir a la montaña de gracia que es Cristo Jesús. El autor quiere que tú puedas ver eso. Y el autor está haciendo un punto muy simple esta vez. Él está diciendo, Dios amonestó a los que desecharon. Los desechó más bien a los que tuvieron incredulidad en su corazón cuando habló desde la tierra, desde el monte Sinaí que temblaba. El punto es que Moisés dijo que estaba espantado y temblando. ¿Cuánto más será si no escuchamos y desechamos al que amonesta desde los cielos? Y la razón es debido a que Dios no solamente va a hacer temblar un monte, sino que, según dice el verso 26, toda la tierra entera, todo el cielo físico va a temblar. Y esta va a ser la última vez que lo haga. Veamos lo que dice el verso 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, haciendo referencia a Ageo 2. Ageo 2 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. El autor de Hebreos nos está diciendo que cuando Dios habla desde los cielos, no solamente va a temblar un monte, sino toda la tierra y los cielos. Y cuando dice que va a temblar, no va a ser solamente para hacerla temblar, sino que dice aún una vez, como diciendo esta va a ser la última vez. Está diciendo esta es la última vez porque Dios va a hacer nuevo todas
las cosas. Es de menor a mayor, como otra vez el autor nos está mostrando. Antes, cuando Dios habló, tembló solo un montecito. Luego, cuando Dios habla por segunda vez desde los cielos, temblará toda la tierra y el cielo. ¿Y qué pasa cuando Dios habla desde los cielos? Dios dijo, sea la luz, y la luz fue en Génesis. Y si es que ahora dice, va a temblar todo y va a rehacer todo, porque Dios es fuego consumidor, como dice en el último versículo de este texto. Se refiere a que temblará el mundo físico, los cielos físicos y la tierra física. Todo lo que Dios ha creado. No en el sentido de no en el sentido de que está hablando del cielo, que es la eterna morada de Dios, sino del cielo físico en sí. Y esto se confirma más porque el autor habla de las cosas hechas en el texto. Está diciendo, miren, cuando Dios habló desde el monte Sinaí, esta montaña tembló y fue terrible, fue espantoso. Moisés dijo que estaba asustado, temblando, no podemos imaginar cómo estaba él. Ahora Dios nos habla a través de su Hijo Cristo, y Cristo dice, vendré por segunda vez y voy a hacer temblar el mundo otra vez, de tal forma que no solo las cosas, que solo las cosas que son inconmovibles van a permanecer. Veamos cómo sigue el texto en el versículo 27. Y dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Todo el mundo físico va a ser removido y van a quedar solamente las cosas inconmovibles. Básicamente está diciendo Cristo, yo regreso a juzgar el mundo con mi ley. Y todas las cosas sueltas, las cosas que están ahí, van a ser tumbadas y se van a venir abajo. Y las únicas cosas que van a sobrevivir a esta situación, a este sacudón, son las cosas que son inconmovibles. ¿Y qué es lo que hace que sea inconmovible? Lo único que es inconmovible es lo que está en Cristo Jesús, lo que está parado en Cristo Jesús. Este futuro sacudón del mundo es una analogía. Lo que el autor está diciendo, así como Dios conmovió esta montaña a tal punto que fue asustante, el juicio de Dios a los cielos, a la tierra, los seres vivientes, los hombres, va a pasar otra vez. El juicio de Dios va a pasar otra vez y es una alusión a su segunda venida. Cristo viene otra vez y hará temblar al mundo y hará respetar su ley y va a traer juicio. Él va a defender su ley y ningún aspecto de su ley va a cambiar. Él va a hacer válida su santidad, va a defender su ley y ni una jota de lo que está escrito en su ley va a ser cambiada. Él va a mantener todo lo que él dijo para siempre. Su ley se mantiene para siempre. La lección es muy simple. Si tú no estás en Cristo, vas a ser sacudido y caer para no levantarte, para ser removido como cosa movible. Dios nos ha hablado a través de su Hijo. No desechemos al que habla. Imagina qué pasaba por la mente de estas personas que le gritaban a Noé. Ahora sí te creemos, Noé, déjanos entrar. Está lloviendo y nos vamos a ahogar, ya no podemos sustentarnos aquí, corriendo a los lugares altos. Solamente las cosas que estaban dentro del arca fueron rescatadas. Ahora solo nos queda pensar, para ellos seguramente solo quedaron pensamientos trágicos de decir, ¿por qué no escuché la voz de Dios a través de su siervo Noé? Y tal vez muchos porque es hasta perecer. Algún día Dios va a venir por segunda vez, va a traer su juicio, donde Dios conmoverá al mundo con su ley. Y también habrá muchas personas diciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué no escuché cuando tuve la oportunidad? Cuando alguien me compartió, cuando estuve en la fuente escuchando la palabra de Dios. El autor está diciendo, hay una montaña inconmovible a la cual yo puedo acercarme, a la cual puedo correr, porque si vas a correr en el sentido contrario, vas a ser removido. Necesitamos correr hacia
los brazos de Cristo Jesús, hacia Cristo Jesús, esta montaña inconmovible. Porque si vas a seguir corriendo hacia tus propios esfuerzos, hacia tu propia justicia, que no sirve para nada, es necesario que le clamemos a Dios. Si tú no estás viendo de esa manera el hecho de correr a Cristo, a su gracia, y cuando la tierra tiemble algún día, tú estarás firme y listo, parado en la roca que es Cristo Jesús. Entonces hemos visto esta advertencia desde un punto de vista negativo. ¿Qué es lo que va a pasar si tú no escuchas la voz de Dios? Por eso el autor dice, mira, que no desechéis al que habla. ¿Por qué? Porque cuanto mayor castigo, porque cuanto más va a temblar la tierra, de menor a mayor. Ahora veamos esta exhortación desde un punto de vista negativo. El autor dice que lo inconmovible va a permanecer y nos dice que tengamos gratitud, que le sirvamos mediante esto, agradándole con temor y reverencia, que le adoremos, adorémosle a Dios. El versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, qué hermoso que dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Qué razón tan grande nos da este pasaje para adorarle el día de hoy, todos los días, verdad? Tengamos gratitud, adoremos al recibir nosotros un reino inconmovible. A propósito, tú vas a estar en el monte Sión en el momento que se produzca el juicio de Dios, parado en la roca que es Cristo Jesús. Así de simple, estarás bien, estarás bien. Tengamos gratitud y mediante de ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Aquí yo veo una situación que tal vez parece contradictoria, porque ¿cómo armonizamos el hecho de tener gratitud y al mismo tiempo temor? Y vamos a ver más adelante cómo resolver esto, ¿no? El autor termina diciendo en el versículo 29, porque Dios es fuego consumidor. Y es como que termina todo lo que él ha dicho en lo que nos ha mostrado de Cristo, lo que ha dicho en el capítulo 12, diciendo, porque Dios es fuego consumidor. Y recordemos que él está hablando con sus hermanos, con sus contemporáneos, ¿no? Así está el punto. ¿Cuántas veces tú, al estar en la iglesia, por ejemplo, saludas o te despides de tus hermanos, por ejemplo, en la fuente? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo nos despedimos? Tal vez decimos, nos vemos, bro, que Dios te bendiga. Bendiciones, bro, orando por ti, mi bro, o orando por ti, mi hermana, etc. Pero cuando nos hemos dicho o nos hemos despedido, oye, bro, recuerda, no te olvides que nuestro Dios es fuego consumidor. Eso es lo que está haciendo prácticamente el autor. Eso es lo que el autor les está diciendo a sus hermanos. Nosotros no hablamos de esa manera, ¿verdad? Es interesante porque nuestro pasaje finaliza todo el punto con esta frase. Y aquí está el punto. Cuando te das cuenta que estás en un lugar que no puede ser removido, que es inconmovible en Cristo, qué corazón tan agradecido y que muestra adoración a Dios, ¿verdad? Pero qué interesante cómo el autor, después de decir que debemos estar agradecidos, también nos dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, y también nos dice con temor y temblor. Sí, nuestro Dios es fuego consumidor, y su ley y nuestro Dios que es fuego consumidor va a hacer nuevas todas las cosas, cielos nuevos y tierra nueva. Él va a conmover todo, va a hacer temblar una vez más. Más vale que nos aseguremos de que tenemos una respuesta a lo que Dios ha hablado, lo que Dios habla hoy en nuestro corazón. Más vale que estemos en Cristo, más vale que tú estés en Cristo. ¿Y cómo este pasaje que nosotros observamos, cómo afecta nuestra vida? ¿Cómo afecta nuestra adoración? ¿Qué es lo que sería diferente en nuestra vida al darnos cuenta de lo que significa lo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros?
¿Cómo sería tu vida? ¿Qué es lo que sería diferente? Al saber que estás en esta montaña inconmovible, al saber de que estás parado en la montaña, en Sión, que representa a Cristo Jesús. El autor dice, debemos tener gratitud y gozo en el corazón. Y hacerlo además de esto con reverencia, porque sabemos que estamos adorando a Dios que es santo. En otras palabras, que no estamos adorando a alguien que es un poco más grande que nosotros. Es hermoso ver de que Dios dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos a pesar de que Él es Dios, que es el Señor de todo el universo. No estamos adorando a alguien que es un poquito más grande que nosotros. Estamos adorando a Cristo, el Señor de todo el universo. Y lo hacemos con gozo porque sabemos que el Cordero de Dios ha triunfado sobre la muerte, que nos ha rescatado y que somos vistos santos delante de Dios, que podemos acercarnos al lugar santísimo a clamar por misericordia, que podemos acercarnos a Dios a través de Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo dice que lo debemos hacer con temor y reverencia. Lo hacemos porque reconocemos y nos damos cuenta que Dios toma muy en serio su santidad. Lo hacemos con reverencia porque reconocemos su santidad. Tener, como decía, gratitud y gozo al mismo tiempo y tener temor y reverencia parecen cosas que más bien en vez de converger, divergen. Y eso solo es posible porque está Cristo Jesús como mediador. Si nosotros no tuviésemos a Cristo Jesús, solo nos quedaríamos con el temor y la reverencia, así como Moisés, temblando y asustado por lo que es Dios. Y un destino ya anunciado, separados de Dios y sin imaginar algo indecible de lo que Dios habla respecto del castigo por nuestro pecado. Pero en Cristo Jesús, estas dos cosas se pueden unir y están sustentadas y son compatibles y llegan a tener armonía. A través de Cristo nos acercamos a Dios, que es santo, y lo hacemos con gozo y gratitud. Qué hermoso. En Cristo hay armonía, en Cristo estas dos cosas vienen justas. Y qué hermoso darnos cuenta, qué hermoso que tu corazón se dé cuenta de lo grande que es la santidad de Dios, de lo grande que es Dios, el creador de los cielos y la tierra, que nos acercamos con temor y reverencia, pero al mismo tiempo con gozo, con gratitud, porque Dios ha entregado a nosotros algo que es inamovible, como dice el autor. Entonces, que cuando adoremos a Dios, podamos ver esta mezcla de las dos cosas. Gozo, gratitud al ser hechos correderos con Cristo y al mismo tiempo el reconocimiento con temor y reverencia de la santidad de nuestro Dios. Finalmente la pregunta es ¿qué vas a hacer con la voz que habla a través de su palabra? ¿Vas a prestar atención o vas a desechar al que te habla por medio de la gracia en Cristo Jesús? Escuchemos hoy, escucha hoy, persevera hoy, corre hoy y todos los días de tu vida a Cristo, porque Dios nos ha hablado en tiempo presente. Dios nos habla hoy a través de su palabra. Te animo a que tú puedas, como dije y lo repito, correr hoy, perseverar hoy, escuchar hoy, obedecer hoy y clamar a Dios para que Él nos capacite para que le podamos obedecer. Padre, te quiero agradecer por tu palabra. Gracias porque nos has permitido a través de este libro de Hebreos ver lo hermoso, lo grande, que ni siquiera podemos imaginar cuán santo eres tú. Nos has hecho también ver cuán pecadores que ni siquiera podemos entender cuán pecadores somos ante Dios, ante ti que eres santo. Pero al mismo tiempo, Señor, has permitido que a través de Cristo Jesús nosotros podamos regocijarnos, tener gozo, gratitud, adorarte a ti. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a poder ver las dos cosas, que la una cosa nos anime a buscar más de tu palabra, de conocer tu carácter, que nos ayude a santificar nuestra vida cada día. Ayúdanos también a escuchar tu voz
el día de hoy y capacítanos para poner en práctica tu palabra en nuestras vidas. Te agradecemos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.